Les damos una cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que adelanta la Asociación Nacional de Fiscales. La asociación, a través de la coordinación por la Junta Directiva, pues ha organizado, viene organizando una serie de conferencias. En esta oportunidad contamos con el acompañamiento del doctor Marco Sánchez Acevedo, abogado colombiano y español, doctor en Tecnologías y Servicios de la Sociedad de la Información en la línea de investigación Derecho y Tecnologías, quien cuenta con un magíster en Ciberseguridad y Ciberdefensa Nacional, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional y Gobierno Local Electrónico, asesor, consultor, docente y autor de varias obras en la temática de Derecho y Tecnologías, director de la firma USATIC Abogados y Consultores. El doctor Marco nos va a... hoy nos sorprende con la ponencia de transformación digital de la justicia, una mirada desde el papel de la Fiscalía General de la Nación. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación realizada por parte de la Asociación Nacional de Fiscales. Le doy paso a nuestro presidente para el correspondiente saludo a todos quienes nos acompañan a través de redes sociales. Gracias. Gracias, doctora Zaida. Le damos una bienvenida al doctor Marco Emilio Sánchez, invitación que ha hecho la Asociación Nacional de Fiscales para discernir temas de vital importancia. En el mundo entero nos encontramos frente a una transformación digital de la información. La sociedad en el siglo XXI viene haciendo uso de las tecnologías de la información, pero detrás de las tecnologías de la información se debe garantizar los derechos de las personas al uso debido del proceso electrónico, en el intercambio de la información, y se deben determinar las líneas en el proceso de transformación. Para ello hemos invitado a un especialista en el tema, que es el doctor Marco Emilio Sánchez Acevedo, que es doctor en Tecnologías y Servicios a la Sociedad de la Información, magíster en Seguridad y Ciberdefensa, y invitamos a todos los fiscales para que hagan parte de la Asociación Nacional de Fiscales. Nosotros nos encontramos ubicados en el piso cuarto del Centro Comercial La 14 y los asociados pueden tener asesoría en materia penal porque contamos con exfiscales que nos colaboran en la defensa de los intereses de nuestros asociados. Igualmente, contamos con especialistas en materia disciplinaria y en materia tributaria. No olvide que para hacer sus declaraciones de renta tenemos 2 contadores a su servicio en la asociación. Si el fiscal que se asocia hace parte de nuestra institución, podrá gozar de la barra de fiscales que hacemos cada 15 días y las conferencias nacionales e internacionales. No olvide que nuestra página es www.asociacionfiscales.org y nuestro teléfono es 312-316-4299. Vincúlese, haga parte de la institución y comparta nuestros conocimientos a nivel nacional con los compañeros. Le damos paso al doctor Marco Aurelio para que dé inicio a tan importante charla. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Me solicito para que me informe si están escuchando perfectamente. ¿Sí lo escuchamos? Perfecto, pues muchas gracias, doctor Jesús Enrique Ortiz. Es un placer para mí poder compartir el día de hoy este escenario, un escenario donde ustedes, los fiscales, se reúnen en torno precisamente a esa conjunción del conocimiento, a esa búsqueda igualmente del conocimiento. El día de hoy, pues efectivamente vamos a abordar uno de los temas quizás más importantes que ha traído el uso precisamente de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y es ese proceso de transformación de las organizaciones, particularmente de la administración de justicia, el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones en la administración de justicia,
una mirada pues desde lo que significa el uso de tecnologías al interior de la Fiscalía General de la Nación para el cumplimiento de esa misionalidad, esa misión establecida en el artículo 250 de la Constitución, que establece precisamente la obligación de llevar a efecto las investigaciones, llevar a cabo las investigaciones de los hechos que revistan la característica de delito. Y efectivamente, doctor Jesús Enrique, como usted lo ha señalado, lo podemos decir a las personas que nos acompañan el día de hoy, detrás del uso de tecnologías, pues hay derechos, y es por eso que debemos saber cuál es ese engranaje de tipo jurídico que nos permite, un engranaje de tipo jurídico que nos permite precisamente usar tecnologías en el cumplimiento de esa misionalidad por parte de la Fiscalía. A veces decimos que tener un proceso de transformación de manera equivocada se señala, que tener un proceso de transformación va acompañado solamente de usar determinadas herramientas tecnológicas. Y pues resulta que no, efectivamente detrás de esas herramientas tecnológicas hay un conjunto de normas que soportan el gran andamiaje del uso de tecnologías en cada una de las actividades propias de la vida. Por ejemplo, en el ámbito comercial, pues hemos visto las normas de comercio electrónico. Por ejemplo, en el ámbito laboral, hemos visto que tenemos unas normas, todavía faltan algunas, pero unas normas precisamente vinculada al uso de tecnologías en la relación laboral. Hace pocos días vimos cómo un juez de la República expidió una sentencia donde determinaba que aquellas personas que son domiciliarias pues tenían una verdadera relación laboral. Entonces mire que eso genera un impacto precisamente para los derechos, del derecho laboral, también en el ámbito probatorio, también en cada una de las áreas del derecho público, como puede ser el derecho administrativo. Entonces nos damos cuenta cómo las autoridades públicas de manera permanente usan tecnologías, pero eso lo hacen amparados lógicamente en un conjunto de normas, porque no es de olvidar que pues las autoridades están sometidas al imperio de la ley y pueden llegar a responder por acción, omisión o extralimitación en el cumplimiento de la función. Entonces, mire cómo de manera transversal el uso de tecnologías pues lleva necesariamente involucrado el que debamos respetar los derechos. Por eso el punto de partida aquí necesariamente debe ser precisamente ese conjunto de normas que nos permiten el uso de tecnologías aquí en el ámbito de la Fiscalía, pues en el ámbito de la investigación penal, pero también desde el punto de vista estructural general para todo el Estado. Por eso contamos con documentos de política pública, como el documento COMPES de transformación digital e inteligencia artificial del Estado, un documento del año 2019 importante. Contamos con normas para las autoridades públicas, como puede ser la ley 1437, ya que permitió el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Contamos con normas antitrámites, últimamente las que han salido, el decreto 2106. Contamos con normas de comercio electrónico como la ley 527 que regula las firmas digitales y el decreto 2364 que regula las firmas electrónicas. Ahora hablaremos un poquito de eso, cómo genera impacto en la administración de justicia. Contamos con normas directamente para la administración de justicia principales, como la propia ley 270 del año 96 que establece esa ley estatutaria en el artículo 95, cómo la tecnología debe estar al servicio de la administración de justicia. Ya desde el siglo pasado ya lo estábamos diciendo. Entonces mire que el punto aquí, el Código General del Proceso, allí que en el artículo 103 precisamente permite el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en los procedimientos que se adelanten judiciales. Es decir, un conjunto de normas de diversa categoría, leyes ordinarias, leyes estatutarias, decretos leyes, decretos reglamentarios, propios actos administrativos como los que incorporan la política de gobierno digital para el Estado, edifican ese apartado jurídico que todos los abogados deberíamos tener allí encima de la mesa en esta época en la que estamos haciendo un uso pues permanente, un uso casi que de la jornada completa laboral de las tecnologías de la información y la comunicación, particularmente para cumplir nuestra misión. Decimos que cómo, y sería la primera pregunta para abordar en esta charla, diríamos que cómo se puede dar ese proceso de transformación en la justicia, pero con la mirada desde la Fiscalía General de la Nación. Cuando un fiscal se sienta allí a disponer el estudio de un asunto que ha sido puesto pues, a su conocimiento para que sea investigado,
y ingresa, por ejemplo, a los sistemas de información dispuestos allí, como puede ser el SPOA, pues diría que detrás de eso hay un sistema de información y se acaba. Pues resulta que no. Detrás de ese sistema de información tiene que haber todo un andamiaje, un elemento normativo y técnico que acompañe ese sistema que permite el ejercicio propio de derechos. Por eso un proceso de transformación digital debe darse desde la comprensión de unos elementos. Y esos elementos los vamos a colocar aquí en pantalla para que todos nuestros escuchas lo puedan visualizar de una primera, es decir, de un primer pantallazo. Uno, debemos tener una política pública de uso de tecnologías de manera directa por parte de nuestra organización y debemos tener gobernabilidad de esa política. Dos, necesitamos incorporar las tecnologías, pero desde lo que significa la gestión de un proyecto. Incorporar tecnologías en la actividad judicial necesariamente debe partir de comprender que es un gran proyecto como lo veremos ahora de transformación digital, pero es un gran proyecto que requiere planeación, aprobación, seguimiento, monitoreo, es decir, un gran proyecto de transformación. Tercero, detrás del uso de tecnologías debe respetarse el derecho a la buena administración de justicia electrónica. Como lo señaló el doctor Jesús al inicio, efectivamente, al incorporar tecnologías en la actividad judicial, lo primero que hay detrás de esos sistemas de información, de esos computadores, son personas titulares de derechos. El denunciante que presenta una denuncia por medios digitales, a él le da igual, exactamente igual qué herramienta utilicen para investigar. A él lo que le interesa es ejercer su derecho a acudir, a acceder a la justicia, a que se investigue el hecho que está siendo puesto en conocimiento de la Administración de Justicia y que luego, como consecuencia de esa investigación, dé un resultado para él. Eso es lo que le interesa al ciudadano, el ejercicio propio de sus derechos. Ahora lo miraremos un poquito en detalle qué significa eso del derecho a la buena administración de justicia electrónica. Otro de los elementos allí transversales es que debemos entender que la transformación desde lo que ha significado el uso de tecnologías en el siglo XXI parte necesariamente de entender los procesos, de transformar las personas y de entender y transformarse a partir del uso de herramientas y de tecnologías. Ahí vamos a encontrar innovación, vamos a encontrar inteligencia artificial, vamos a encontrar Internet de las cosas, pero también vamos a incorporar que necesariamente debemos transformar nuestros procesos, no escoger los documentos que tradicionalmente teníamos o los procesos que tradicionalmente teníamos e incorporarlos en un saco nuevo a ver si de pronto le casa a ese saco nuevo que es las tecnologías. No, debemos dar un paso más adelante y entender que debemos transformar procesos, debemos gestionar el tema de las personas. Ahora lo explicaremos un poquito porque esto genera un impacto muy importante en las organizaciones y debemos también entender las tecnologías, las antiguas, las actuales y las futuras. Eso también lo abordaremos adelante un poquito. Todos esos 4 elementos transversales están soportados sobre unas columnas que resultan ser fundamentales su entendimiento en los procesos de transformación. Cuando un fiscal expide una orden a policía judicial, a través, por ejemplo, del sistema SPOA, yo necesito saber qué es él. Si el policía judicial lo recibe, yo necesito saber qué es el policía judicial que está asignado, el que lo está recibiendo, el que va a realizar la actividad, porque luego probablemente ese policía judicial tiene que ir ante una autoridad judicial a presentar, a incorporar algún tipo de elemento y demás, y necesitaré saber que él fue el que practicó esa diligencia, con lo cual uno de los elementos que vamos a tener ahí son autenticaciones. Otro, las sedes judiciales electrónicas. La administración de justicia no se puede llevar a que la administración de justicia sea una administración de justicia de cafetería. La administración de justicia es un elemento que tradicionalmente lo conocemos como un lugar formal donde una persona denominada juez, una autoridad denominada fiscal para el ámbito penal, una autoridad que participa, como puede ser un abogado, tienen una investidura que les permite el ejercicio propio en el marco de esa actividad. Es decir, que eso no se puede hacer en cualquier lugar, debe hacerse en un lugar que la doctrina lo ha señalado y las propias normas lo han señalado como la sede electrónica. Esa sede electrónica debe tener unas características, unas propiedades que ahora las explicaremos rápidamente. Pero también debemos hablar que estos procesos están soportados sobre la gestión de documentos digitales, sobre expedientes digitales.
Esa gestión documental digital tiene unas características propias. Ustedes, por ejemplo, tienen un sistema de información que es el SPOA, el CIJUV, el CIGIP, de cada uno de los sistemas procesales, el de Ley 600, el de Ley 975, el de Justicia y Paz y el del SPOA. Todos esos sistemas de información tienen unas características que habría que ver si esas características realmente desarrollan las características propias de la gestión documental digital que debe contener un proceso verdadero de transformación. Debemos hablar también de la interoperabilidad. De nada sirve tener sistemas de información si no se hablan, si los servidores públicos tienen que estar todo el tiempo repitiendo, haciendo tablas de Excel e informes, porque un sistema de información donde lo había colocado no se habla con el otro sistema de información. ¿Eso qué significa? Que no son interoperables, no tienen un lenguaje de intercambio de información. Entonces es fundamental la interoperabilidad, lo explicaremos un poquito más adelante. El tema de protección de datos. Detrás del uso de información hay datos. La información efectivamente tiene unas categorías. Esa información puede ser pública, información pública clasificada, información pública reservada, pero detrás de la información se nutre de los datos, y muchos de esos datos son datos personales, y esos datos personales tienen unas tipologías. Datos personales públicos, privados, semiprivados, sensibles, que tienen regulación propia y que deben ser respetados en el marco de la privacidad de las personas. Igualmente, hay que entender esto desde lo que significa el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, desde la transparencia electrónica. Es un tema que me apasiona muchísimo, lo toqué en mi tesis doctoral, aquella tesis donde hablamos del derecho a la buena administración pública electrónica. Lo abordaremos un poquito más adelante, el tema de la seguridad digital y la cooperación. Son las columnas que soportan esa gran política, ese proyecto de incorporación de tecnologías, ese respeto a los derechos a la buena administración de justicia y en últimas el proceso de transformación digital. Esto, que es el marco de una transformación en la justicia, debe darse desde el conocimiento de las regiones. Hay que entender las particularidades regionales y jurisdiccionales, porque no es lo mismo una autoridad judicial como puede ser un juez o un fiscal en el municipio de Solita, Caquetá, o en el municipio de Chigorodó, o en el municipio de Bello, Antioquia, a una ciudad como pudiera llegar a ser Medellín, como pudiera llegar a ser Bogotá, como pudiera llegar a ser Ibagué. Es decir, las particularidades regionales son fundamentales entenderlas en el marco del proceso de transformación y de incorporación de tecnologías. El otro día hablaba yo con un fiscal por allá del sur del país y decía, es que aquí no hay ni un escáner. Y si no hay escáner, no hay transformación digital. Pues no, yo le decía, tener un escáner tampoco es transformación digital. O sea que no se preocupe que si no lo tiene, tampoco es que esté muy quedado en el marco de la transformación. La transformación implica muchos elementos, implica el conjunto de elementos, pero también estos que tenemos en pantalla, pero que también hay que comprender las particularidades regionales. Y hay que comprender lo que significa la conectividad, porque el país todavía tiene unos índices de conectividad que lógicamente son diferentes en unos y en otros, en otras regiones, en otros territorios. Entonces, a veces podemos estar en un municipio donde tenemos una conectividad mayúscula buenísima, pero al salir del municipio ya no tenemos internet. Entonces, de nada sirve un proceso de transformación digital si no se piensa que debe llegar necesariamente a todos los territorios y que esos territorios estén debidamente conectados. Debemos entender que hay que gestionar el cambio, hay que gestionar la cultura. Esto es un proceso que va a tardar unos años, va a ser un proceso en el que vamos a tener que incorporar hasta expedientes híbridos, como ya los estamos viviendo, y lo que nos ha traído la pandemia precisamente nos ha demostrado cómo debemos trabajar de la mano de tecnologías, pero al mismo tiempo de la mano de expedientes físicos, porque pues tenemos un rezago allí de muchísimos años en esto. Y por último, pues esto sin plata no sirve. Es decir, si no hay inversión, si no hay recursos económicos, de nada sirve todo este conjunto de elementos que ustedes tienen allí en pantalla. Repito, la transformación digital de la justicia desde el uso de tecnologías pasa por la comprensión integral de todos los elementos. No se puede pensar en un proceso de transformación de manera aislada e individualizada con alguno o algunos de los elementos. El conjunto de los elementos es el que nos va a permitir dar el paso que se requiere
precisamente para tener una verdadera garantía del derecho a la justicia por medios digitales. Veamos cada uno de esos elementos. Me han dado espacio hasta las 40 minutos adicionales, hasta las 5 de la tarde. Entonces veamos cómo funcionan esos elementos y los vamos a ir anexando, colocando a lo que hacen cada uno de los fiscales en la actividad judicial. Lo primero, necesitamos gobernabilidad. ¿Qué significa esto? La Fiscalía particularmente hace parte de un gran conjunto de autoridades que se enmarcan dentro de la rama judicial. Y allí tenemos a las diversas cortes, a las diversas autoridades judiciales en el marco de las áreas que componen cada una de las jurisdicciones. Entonces tenemos a la jurisdicción contenciosa administrativa, tenemos a la jurisdicción penal, a civil y demás. Cada una de esas jurisdicciones, nosotros particularmente en lo que respecta a la Fiscalía, aquí nos vamos a conectar con el ámbito de los jueces penales, pues debe haber necesariamente una gobernabilidad del uso de tecnologías, porque esto no puede ser que cada día, cada autoridad, pues se invente que va a utilizar un determinado sistema, una determinada aplicación o un determinado esquema para administrar justicia. ¿Qué significa gobernabilidad? Necesitamos una gran estructura, una gran pirámide jerárquica en torno a rodear a las instituciones de la judicatura que permitan dar las líneas estratégicas y generales para aplicación homogénea en toda la justicia del uso de tecnologías. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa manera se parte de una base fundamental, que no importa ante qué juzgado voy a actuar yo, si ante el juzgado de Solita, Caquetá, ante el juzgado de Bello o ante el juzgado de Cartagena o el de Medellín o el de Bogotá, no importa, vamos a seguir exactamente las mismas reglas de uso de tecnologías en la administración de justicia. Y eso resulta fundamental para dar seguridad jurídica a los ciudadanos y a los diversos intervinientes en el ámbito de los diversos procesos que se tramitan. Entonces ahí tenemos un primer elemento, una gran política estratégica pública de la rama judicial donde aparezca incorporada precisamente la Fiscalía General de la Nación, que se va a conectar necesariamente con los juzgados penales de tal manera que tengamos una estructura homogénea, unas líneas estratégicas claras referidas al uso de tecnologías en la administración de justicia. Es verdad que se ha expedido este año un decreto como consecuencia de la pandemia que permite el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones en las actividades judiciales porque no había de otra. Esa es la realidad. Es decir, llegó la pandemia o se expide ese decreto permitiendo el uso que se está haciendo en este momento de tecnologías o sencillamente la actividad judicial se frena. En ese orden no significa que todo aquello que está allí necesariamente esté encajado en el deber ser de todo este gran esquema de uso de tecnologías para la transformación digital. Sí hay elementos importantísimos, hay elementos que han permitido avanzar a unos pasos muy, muy grandes, pero no obstante ello, sí es necesario entender que se requiere una gobernabilidad muy clara desde lo que significa el uso de tecnologías. Segundo elemento, el derecho a usar tecnologías. Mire que cuando explicamos esto en la universidad a los alumnos, resulta que ese derecho aparece reconocido en las leyes colombianas. Cuando usted va y revisa la ley 1437 del año 2011, en la ley 1437 del año 2011, pues allí se establece en el artículo 54 que los ciudadanos tienen derecho a relacionarse por medios electrónicos en sus relaciones ante las autoridades públicas para la realización de trámites, procesos y demás de estos regulados en el propio derecho administrativo. Entonces, mire que allí ya hay una regulación que me dice, oiga, yo tengo derecho a usar tecnologías. Luego deberíamos preguntarnos, ¿acaso existe en Colombia regulada la obligación del uso de tecnologías? Es decir, ¿a mí me pueden obligar a usar tecnologías? Pues ahí surgen muchos debates en torno a la obligación de uso. En algunos estados de Europa se ha obligado a usar tecnología de determinados sectores. Por ejemplo, si la hacienda pública incorpora tecnologías y gasta un conjunto de recursos económicos, pues
para precisamente que sus procesos sean más eficientes y demás, pero nadie los usa, pues ese dinero se pierde. En consecuencia, en algunos estados se ha obligado a que determinados sectores estén necesariamente obligados a relacionarse usando tecnologías y no de otra manera. Sin embargo, si nosotros vemos las relaciones generales, relaciones ciudadano-estado de manera general desde la órbita de la ley 1437 del derecho administrativo, que es la norma así más potente que nos ha permitido desarrollar estos temas, pues vemos que en el artículo 53, por ejemplo, dice que hay que garantizar el derecho al no acceso, es decir, que quien no tenga acceso al uso de tecnologías, se le debe garantizar otros procedimientos. Entonces, mire que aquí, trasládelo usted al ámbito penal. Entonces, si usted llega a una audiencia y usted le dice a los intervinientes, usted está obligado a usar tecnologías para la audiencia, la pregunta es, ¿dónde está esa obligación de uso de tecnologías? Y segundo, si yo no las tengo, ¿quién me garantiza a mí el derecho para poder acceder a la administración de justicia? ¿Por qué? Porque usted debería establecer mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito para quienes no tengan la posibilidad de acceder a esas tecnologías. Ese derecho al uso de tecnologías, pues mire que hay autores que lo desarrollan de una manera muy clara, y esto ustedes trasládenlo inmediatamente a la investigación penal. Yo les pido ahí que lo trasladen. ¿Por qué? Porque mire, derecho a usar tecnologías implica que yo tengo derecho a no aportar documentos que ya obran en su poder, que yo tengo derecho al debido proceso digital, que tengo derecho a presentar documentos por medios electrónicos, a presentar pruebas por medios electrónicos, tengo derecho a radicar digitalmente con garantías de la radicación, con garantías de estampado, de saber que a esa hora llegó, que llegó a su sistema de información, que me lo recibieron y que a partir de ahí me va a contar el término para que usted me resuelva. Tengo derecho a la seguridad digital, tengo derecho a la protección de datos, tengo derecho a acceder al expediente por medios digitales, tengo derecho a la autenticación digital, tengo derecho a tener las decisiones de manera electrónica, con garantías de autenticidad, de integridad y de disponibilidad. Tengo derecho a la notificación electrónica, tengo derecho a la impugnación por medios electrónicos. Entonces, miren que aquí, cuando hablamos de ese derecho a usar tecnologías, eso no es llegar y coger el SPOE y colocar un ingreso ahí, usuario, contraseña y ya está. Cuidado, no. El ejercicio del derecho al uso de tecnologías incorpora la posibilidad de ejercer los subderechos que trae consigo ese derecho al uso de tecnologías. Coloquemos un ejemplo de lo más sencillo que nos puede llegar a pasar, y estoy seguro que le ha pasado aquí a muchos de los que nos están escuchando. Una autoridad, como puede ser en este caso la fiscalía, el fiscal expide una orden que debe someter al juez de control de garantías. Entonces, ¿cuál es la garantía? Es decir, ¿cuál es la garantía que se le da primero a esa orden? ¿Cuál es la autenticación digital que tiene? ¿Cómo garantizamos que fue el fiscal el que expidió esa orden? Luego tenemos que llevar eso ¿ante quién? Ante el juez de control de garantías. Y el juez de garantías nos dice, yo necesito pues revisar cuáles son los elementos que fundamentan pues esa solicitud que usted está realizando. Y resulta que a la hora de hacer ese traslado o hacer esa entrega a la autoridad judicial, pues no tenemos esas garantías de integridad, de disponibilidad que deben tener los documentos electrónicos para esa entrega. Pues mire que ahí se puede estar quebrantando de alguna manera, en función de la situación, pues podríamos estar quebrantando precisamente esos subderechos que incorporan el derecho precisamente al uso. Si luego tenemos que con eso, imaginémonos en una orden de una audiencia de imputación, con solicitud de medida de aseguramiento, por ejemplo, que ahora ya no está muy de moda pedir medida de aseguramiento privativa de la libertad, pero bueno, pensemos que debemos hacerle el traslado de los elementos a la otra parte porque el juez nos dice, da el traslado, por favor. ¿Cómo lo trasladamos con garantías de autenticidad? ¿Qué debemos hacer? Entonces, ¿qué hacemos? Los bajamos, los imprimimos, se los enviamos por el teléfono. Eso no puede ser de cualquier manera, porque en el marco del proceso, pues debe haber unas garantías que le permitan precisamente desarrollar ese ejercicio. Y por eso aparecen en el marco de todos esos elementos al derecho al debido proceso y demás, debido proceso electrónico, pues elementos que desde el punto de vista tecnológico y jurídico deberíamos de alguna manera los abogados tener allí en nuestro haber.
El primero de ellos es el tema de la autenticación digital. Diríamos nosotros, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué me coloca allí usted unas huellas? ¿Por qué coloca un candado? ¿Por qué coloca una retina? ¿Qué tiene que ver la autenticación digital? Pues bien, la ley colombiana, como regla general, permite el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones siempre que existan garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad. La autenticidad está vinculada a que yo soy quien dice ser por medios digitales y a que lo que yo estoy diciendo por medios digitales lo estoy diciendo yo y no otro. ¿Eso qué significa? Que es muy importante que un fiscal, por ejemplo, sepa cuál es su nivel de autenticación en el marco de una orden que le está dando a Policía Judicial. Yo tengo que decirle al Policía Judicial que realice, por ejemplo, una actividad de interceptaciones que solamente la puede estar dictando una autoridad competente, que en ese caso es la Fiscalía, de acuerdo con las competencias propias, pero solamente yo como fiscal, es decir, eso no lo puede ir a dictar nadie que no tenga esa condición. El nivel de garantía para determinar qué es el quien dice ser, es decir, el fiscal, y que está dotado de esa competencia, pero no solamente eso, sino que además él señala que en el marco de ese proceso hay que dictar una orden de interceptaciones, debe garantizar la autenticidad. Si esa autenticidad no se garantiza, pues el uso de tecnología se está realizando de una manera que no corresponde con la característica que nos está dando la ley, debería tener para poderlo usar. Garantía de autenticación digital, autenticidad. Integridad, que ese mensaje que está saliendo no se rompe, no se altera, no se modifica, es decir, que en la mitad del camino nadie toca esa información y la convierte en algo que no fue lo que yo dije. Imagínese usted que yo dé la orden de no interceptar, pero en la mitad del camino termine diciendo que di la orden de interceptar. Pues eso ahí hay un problema de ¿qué? De integridad. Y de disponibilidad. ¿Qué significa esto? Pues que el día de mañana, cuando alguien requiera ese dato, esa información, ese mensaje en el formato originario, yo lo tengo dispuesto en ese formato originario donde fue creado y no de otra manera. ¿Qué significa esto? Pues que si, por ejemplo, el doctor Jesús saca una orden a Policía Judicial a través del SPOA y lo que yo hago es que él me comparte la pantalla y yo veo en la pantalla mía la orden de SPOA que él sacó, pero le tomo una foto y luego voy y la llevo y digo, mire, aquí tengo la orden del doctor Jesús, pues ahí tengo un problema el día de mañana de disponibilidad yo, porque no tengo el formato originario de ese mensaje. ¿Cuál es el formato originario? El sistema de información donde se creó, que fue el SPOA, me debe permitir recoger precisamente en la forma originaria en que fue creado ese mensaje correspondiente. Entonces, en ese orden, la autenticación se convierte en un elemento fundamental. ¿Para qué? Para autenticar a quienes intervienen. Les he dado el ejemplo del fiscal, pero aquí podemos tener ejemplos absolutamente de todo tipo. La autenticación del policía judicial, ¿cuál es? La autenticación del juez, ¿cuál es? La autenticación de la víctima por medios digitales, ¿cuál es? Cuando estamos recepcionando una entrevista, ¿cómo estamos autenticando que él es el que está al otro lado del sistema de información? Cuando estamos recibiendo cualquier tipo de elemento, debemos garantizar el elemento de autenticación. La autenticación debe ser ¿para quién? Debe ser para las personas, pero al mismo tiempo para las instituciones. Por eso es tan importante que ustedes sepan que, por ejemplo, la Fiscalía tiene un dominio con el que se identifica fiscalía.gov.co. Detrás de ese dominio hay una resolución del gobierno que dice que los dominios .gov.co corresponden a dominios del Estado, es decir, cualquier ciudadano que ingrese a la página fiscalía.com él debería tener de alguna manera herramientas que le permitiera saber que ahí no es la institución, que la institución tiene una identificación en el ámbito de esa relación que va a emprender que permite determinar que la sede, el lugar donde va a estar es ese. Entonces la autenticación nos va a dar o se va a dar a través de diversos niveles de garantía.
Nivel de garantía bajo, medio, alto y muy alto. Un ejemplo muy sencillo. Cuando accedemos al correo electrónico, usuario y contraseña, ahí tenemos un nivel de autenticación bajo. ¿Eso qué significa? Ellos pueden saber que sí o que no soy yo. Presumimos de entrada que si yo tengo el correo electrónico y la contraseña, soy yo. Sin embargo, quien rompa esa contraseña puede acceder como si fuera yo. Entonces ahí tenemos un nivel de autenticación bajo. Un nivel de autenticación medio, para dejarlo a manera de ejemplo. Cuando nosotros realizamos una actividad comercial, por ejemplo con el sector bancario a través de nuestras aplicaciones de teléfonos, nos dicen a veces, oiga, mire, usted debe responder las siguientes preguntas para saber si es usted. Entonces nos autenticamos con un correo, con un número de cédula, con un nombre, con un nombre de usuario en términos generales, le marcamos una contraseña, pero además de eso vienen unas segundas autenticaciones o dobles factores de autenticación. Entonces nos preguntan, el último año usted hizo declaraciones de renta, el último año usted tiene un crédito con tal banco, el último año usted presentó tal solicitud a tal lugar, usted este domicilio es suyo, la dirección de la casa suya es esta. O le dicen, oiga, ahí le enviamos un token al teléfono, por favor coloque este número. De esa manera hay una autenticación de nivel medio que nos permite garantizar, pues en nivel medio, repito, que esa persona es quien dice. Luego tenemos autenticaciones de nivel alto. Cuando la garantía de seguridad crece, nosotros no podemos emplear sistemas de autenticación pues tan débiles, sino que deben ser mucho más robustos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las autenticaciones que tendríamos a través de firmas electrónicas avanzadas. Esto que estamos diciendo aquí de la autenticación digital en Colombia está regulado en la ley 527 del año 99, en el decreto reglamentario 2364 del 2012, que establece pues las firmas electrónicas, las firmas digitales y las normas internacionales en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, las buenas prácticas internacionales han determinado esos diversos niveles de garantía. Unos hablan de 3, otros hablan de 6, otros hablan de 4, pero bueno, en últimas, lo que queremos aquí señalarle a efectos de ustedes es que mañana, como se vaya a llegar a presentar un problema de autenticidad, pues hay que revisar el nivel de garantía que tiene esa relación. Imagínense que un señor dice, yo soy el testigo y declara, y resulta que no fue el testigo el que debía ser, sino que fue alguien que se hizo pasar porque estaba al otro lado de la cámara y se parecía. Pues muy sencillo, tenemos que determinar cuál fue la autenticación que se buscó, que se realizó, que se utilizó y en el marco de esa autenticación, pues determinar si era él o no era él. Y en el marco de las autenticaciones muy altas, pues tenemos el tema de las firmas digitales, la biometría, el reconocimiento facial, el reconocimiento de iris, ¿sí? Son sistemas de autenticación digital muy altos. Por ejemplo, hoy en día al entrar al teléfono celular, pues ¿qué hacemos? Nos pide la biometría, nos pide la huella de uno de los dedos, nos pide el reconocimiento facial o nos pide la propia voz. ¿Listo? Entonces, ahora trasladen esto. ¿Cuál es el sistema de autenticación que estamos empleando en nuestro sistema de información? Pues ahí sobre esa base usted va a tener que medir y tener que decir si está en un nivel bajo, en un nivel medio, un nivel alto, un nivel muy alto. Segundo, la transformación digital pasa por gestión documental digital. Transformar digitalmente una autoridad, particularmente una autoridad pública, y nosotros no es coger los documentos en papel y escanearlos. Eso puede ser parte en un periodo transitorio. Pero la gestión documental digital incorpora elementos importantísimos. Incorpora registros de correspondencia digital, expedientes digitales, servicios de cloud, de nube. La información ya no la estamos guardando en servidores físicos de nuestras instituciones, sino que las colocamos en la nube. Debemos tener gestión en la nube. ¿Cómo vamos a gestionar esa información a través de ese proveedor de servicios? ¿Cuál es la relación que une el proveedor de servicios? ¿Dónde va a estar la nube? ¿Es una nube pública? ¿Es una nube privada? Los servidores, ¿dónde van a estar? ¿En territorio colombiano? ¿En territorio de afuera? Hoy por hoy, los grandes que ofrecen servicio de nube están todos fuera de nuestro país, ¿sí? Deben haber reparto digital, sistema de notificaciones digitales, control de términos digitales, debe haber una agenda virtual. Es decir, la gestión documental digital debe incorporar todos los pasos, los elementos que incorpora y probablemente nos vamos a encontrar en un periodo transitorio donde vayamos a tener que de alguna manera llevar una gestión documental híbrida. ¿Qué significa híbrida? Que tengamos documentos de papel, pero al mismo tiempo tengamos documentos digitales. Entonces,
No es lo mismo un expediente electrónico a un expediente digitalizado. Debemos entender todo ese conjunto de dimensiones, debemos entender que hay diversos tipos de almacenamiento, debemos entender que hay diversos tipos de dispositivos y de tecnologías que se usan, debemos entender que pues tenemos una historia, pero que debemos dar un paso a la transformación. Y eso va a generar, lógicamente, en incorporar todas las dimensiones. Ahora preguntémonos, ¿nuestro sistema de gestión documental cumple todo esto? Si no lo cumple, pues es decir, podrá tener unas funcionalidades, pero pues no lo estamos, es decir, no lo estamos proyectando para tal. Otro de los elementos es la interoperabilidad. Siempre uno se cansa de decir, ¿por qué piden eso si es que ya lo tienen? Eso está en tal sistema de información. Pues bien, esto es muy sencillo. Si yo empiezo a hablar aquí en chino o en otra lengua y ustedes no entienden, pues sencillamente no va a haber una emisión y recepción del mensaje. La interoperabilidad, ¿qué es? Que podamos traspasar de un lado a otro elementos e informaciones bajo un lenguaje común de intercambio de información entre diversos sistemas de información que por sí mismos pueden ser diferentes, pero que establecen unos elementos transversales comunes para intercambiar datos hacia el interior de la propia organización. Piénsese usted que tiene que intercambiar entre la fiscalía local, con la fiscalía seccional, con la fiscalía delegada ante el tribunal, con la fiscalía delegada ante la corte, pero también hacia el exterior, o no solamente al interior con las fiscalías, la interoperabilidad que debemos tener con los sistemas de información del CTI, del Cuerpo Técnico de Investigaciones, o con otras policías judiciales. También la interoperabilidad hacia el exterior. ¿Qué significa? Que hay autoridades a las que nosotros constantemente le tenemos que estar demandando información y con las que debemos relacionarnos e interoperar. Si constantemente nos estamos necesitando información, por ejemplo, con los operadores de tecnologías, porque vamos a hacer intersectaciones o búsquedas selectivas en base de datos, pues tenemos que establecer un mecanismo de interoperabilidad con ellos, para que no termine el policía judicial haciendo lo que hace, que es cogiendo, imprimiendo una orden, llevándose a hacer una fila a un operador o enviándole un correo electrónico o un fax para que luego a la vuelta de correa les envíe un CD con una información que en últimas perdió el atributo, pudo haber perdido el atributo de integridad, no lo sabemos. Entonces, precisamente en ese marco hay que establecer esquemas de ¿qué? De interoperabilidad al interior de la organización, pero también hacia el exterior de la organización. Decíamos que la administración de justicia no es una administración de justicia de los parques ni de las calles, debe ser de las sedes judiciales. Y las sedes judiciales por medios electrónicos se denominan sedes judiciales electrónicas. Eso es así de sencillo. Y esas sedes pues deben responder a unos atributos. ¿Cuáles son esos atributos? 1, la calidad. 2, la seguridad. 3, la disponibilidad, la accesibilidad, la neutralidad, la interoperabilidad y todo con garantías de ¿qué? De autenticidad, integridad y actualización de la información. ¿Qué significa todo esto para que lo entendamos en términos prácticos? Pues que el señor que es invidente tiene el mismo derecho que Marco Sánchez, que no es invidente, a acceder a la justicia por medios digitales. Es decir, que debe haber un esquema de accesibilidad que permita que todas las personas, independientemente de sus condiciones, puedan acceder a la justicia, acceder a los diversos sistemas de información que disponen las autoridades. Particularmente la sede electrónica, ¿qué permite con accesibilidad? Pues que si ese señor, por ejemplo, es mudo, pues de alguna manera, o es sordo, de alguna manera el esquema de la sede incorpore elementos para las personas que tienen esas discapacidades. Eso es garantizar el derecho a acceso de todos, no solamente de quienes pueden. Segundo, disponibilidad. Debemos estar preparados para que llegue todo el que quiera llegar. Si nosotros decimos que va a haber un concurso público, por ejemplo, y la plataforma el último día del concurso se cae, pues no es disponible porque al mismo tiempo ingresaron 50,000 personas, pues ahí hay un problema de ¿qué? De disponibilidad del sistema. Pues bien, la sede judicial electrónica, si nosotros vamos a recibir actividad judicial por medios electrónicos a través de una sede judicial, debe tener esas garantías de recibir 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, lo que no implica que no existan horarios laborales. Cuidado. Implica que en el ámbito del ciberespacio
esos tiempos que tradicionalmente teníamos desaparecen y que ahora hay una actividad permanente del sistema de información y que lógicamente en el marco de los términos, de las normas y demás, pues seguramente si es un tema de registro, de registro y radicación en tiempo y estampado, pues se tendrá que seguir esas normas que ya todos conocemos en el marco de las presentaciones. Pero el sistema debe permitir, debe estar disponible frente a eso. Debe ser seguro, o sea, no puede ser que estemos en una audiencia y alguien se entra y se hace pasar por juez. O alguien se entra y nos pone un video pornográfico en la mitad de la audiencia. ¿Por qué? Porque la sede debe garantizar elementos de ¿qué? De seguridad, de que las personas que están actuando allí tengan la tranquilidad que hay un esquema de seguridad digital montado de tal manera que nadie puede penetrar esa audiencia, por decirlo de alguna manera, o esa actividad procesal cualquiera que sea. Debe ser neutral. ¿Qué significa eso? Neutral en la medida en que debe permitir los diversos sistemas de información. Yo no le puedo obligar, si usted no tiene este sistema operativo, no puede ingresar a la justicia. No, ¿por qué? Porque hay un principio que es el principio de neutralidad que me dice que ese lugar donde yo voy a recibir a los ciudadanos debe permitir que cualquier sistema que utilice ese ciudadano pueda estar aquí conectado con nosotros y que sea interoperable, es decir, que permita el intercambio de ese sistema con las diversas autoridades con las que me voy a relacionar. Otro de los eslabones importantes que decíamos allí era el tema de protección de datos. El otro día yo hacía un ejercicio de preguntarle por ahí a alguien que estaban en una audiencia y la estaban colocando pues en una red social. Y yo decía, oiga, pues un momento, ¿cómo tratan esos datos personales de esa audiencia? Porque efectivamente ahí hay datos de contenido público, hay datos de contenido privado, hay datos semiprivados, pero también hay datos sensibles. La ley 1581 del año 2012 tiene una regulación muy importante, una regulación muy fuerte en temas de protección de datos de carácter personal. Y la justicia también debe proteger esos datos de carácter personal, cualquiera que sea el esquema que se establezca. Pero ese esquema de protección de datos debe ir necesariamente acompañado del esquema de transparencia electrónica. ¿Por qué? Porque también tenemos una ley, 1712 del año 2014, que regula el uso de la publicación de información y el derecho de acceso a la información pública, y esa ley también es aplicable a las autoridades judiciales, con normas propias especiales en el ámbito, lógicamente, que todos conocemos de la realización de audiencias y demás. Entonces ahí, esas normas debemos intentarlas compatibilizar, buscar los equilibrios y que el correspondiente sistema de información permita la garantía equilibrada de unos y otros derechos. Ustedes vayan pensando en todos estos datos, en las actividades procesales que realizan cada día. ¿Listo? Otro de los elementos es el tema de seguridad. Detrás del uso de tecnologías debe garantizarse el derecho a la seguridad por parte de quienes intervienen. La seguridad y cualquier esquema de seguridad digital siempre como regla general va a colocarnos, aquí tenemos un error en la presentación, ahí hay una S de más, va a colocarnos la autenticidad, la integridad y la disponibilidad como elementos fundamentales. Y ahí la organización debe tener un gran esquema de seguridad digital que permita que esos expedientes, que esa sede electrónica, que los procesos de autenticación que se utilizan, que la interoperabilidad que se está manejando entre unas y otras autoridades o las relaciones de intercambio de información al interior de la institución, pero también hacia afuera, permitan garantizar esa protección de la información y de los datos con garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad. Claro, con todo ese esquema empezamos a pensar en todos los procesos que incorporan. Yo a manera de ejemplo les coloco uno de todo eso que podría funcionar, pero que detrás de ese uso de tecnologías pues hay Big Data, Internet de las cosas y hay inteligencia artificial. Inteligencia artificial en el sentido de que los propios sistemas de información a través de unos algoritmos que se diseñan donde se colocan unos patrones, unas características propias, pues nos pueden llegar a tomar decisiones. Y entonces la pregunta es aquí, ¿qué normas regulan esa toma de decisiones, por ejemplo, en el marco de nuestros procesos, pero también en el marco de nuestras decisiones? ¿Será que nosotros podríamos llegar a permitir en el marco de esa transformación digital
por ejemplo, que un sistema con inteligencia artificial expida una orden a policía judicial automáticamente. Imagínese usted que presentan, hay una regla general, y es que se recibe la denuncia y si hacemos un barrido de 100 fiscales, de las 100 denuncias, lo primero que ordenan es una entrevista a la víctima. Pues bien, pues no le digamos al fiscal siquiera, sino que directamente el proceso de disponer la orden lo realice el propio sistema. ¿Será que sí podemos hacer eso? ¿Será que sí podemos diseñar ese mecanismo? ¿Será que eso no tiene unas limitaciones? Ahora bien, el tema de las decisiones. ¿Será que las decisiones pueden ir atravesadas por precisamente inteligencia artificial? Pues bien, eso es una situación que debe ser analizada, debe ser muy bien controlada por una razón muy sencilla, porque detrás de esto hay unos efectos. En Europa, por ejemplo, vamos a darle el ejemplo, en Europa, en Francia, se prohibió que empresas desarrollaran sistemas de inteligencia artificial para predecir la voluntad de un juez. Coge usted 150 sentencias, las mete en un sistema de información, le coloca un algoritmo y le coloca un hecho igual a las características de esas 150 decisiones que había tomado el juez, y el sistema de información le va a decir, este juez se va a tomar la siguiente decisión de la siguiente manera, y ¡plas! Pues bien, eso se prohibió en este país, pero algunos otros países no han dicho nada. La pregunta es, ¿nosotros podríamos allí incorporarlo? Queda una gran pregunta en torno a esto. Necesitamos gestionar el cambio. Lógicamente, detrás de todos estos procesos debe haber un proceso de formación a todo nivel, pero no es un proceso de formación para ir a enseñarle a la gente a manejar Teams, ni a manejar el Zoom, ni a escanear. Es un proceso de transformación que pasa por la modificación de los procesos, por la modificación de todo el conjunto de la estructura, por gestionar que estamos en otro momento del desarrollo de la humanidad que implica el uso de datos, y que generar ese proceso de cambio no se da de la noche a la mañana, menos en estados que tenemos pues esos retrasos tan importantes en varias de los sectores básicos de la vida, como pueden llegar a ser el nuestro. ¿Listo? Entonces necesitamos ahí procesos de gestión de cambio, formación a todo nivel, en las regiones, en las ciudades, a los profesionales, a los servidores públicos, a los diversos intervinientes. Esta mañana estaba en una conferencia y un gran amigo decía, yo estoy cansado con este sistema de información porque no me permite tal cosa. Y se le dijo, profesor, dale clic en tal lugar. Dijo, mire, yo esperando 3 meses para esto, para saber que solamente con dar un clic solucionaba mi problema. Entonces, a veces el tema de la formación es un tema pues que no lo quisiéramos, que no queremos aventurarnos a ir a formarnos en determinadas áreas, pero en el siglo XXI y la pandemia ya nos lo demostró que después de esto el uso de tecnologías va a ser permanente. ¿Eso qué significa? Que nos debemos formar, pero no a manejar el Teams, que también, ni a manejar una hoja de Excel, que también, ni a escanear, que también. Debemos entender, sobre todo los abogados, sobre todo este conjunto de grandes profesionales como pueden llegar a ser los miembros de la judicatura, particularmente los fiscales, que detrás del uso de tecnologías hay que garantizar el debido proceso electrónico. Hay que garantizar el derecho al uso de tecnologías. Hay que garantizar ese conjunto de características propias de cada uno de los elementos. Y para eso, pues hay que formar, y hay que formar en la universidad a los estudiantes de derecho, a los profesionales en activo, a los servidores públicos y demás. Otro de los grandes eslabones que se requieren allí es el tema de las herramientas tecnológicas. Necesitamos hardware y software. Es decir, eso que a veces nos ofrecen, que mire, aquí le tengo el desarrollo, hardware, software, herramientas tecnológicas en últimas, cualquiera que sea, debemos entenderlas, porque sin ellas no podemos dar el salto a la transformación, pero ellas deben cumplir con los elementos propios para el ejercicio de los derechos. Y ahí debemos entender las herramientas, y las herramientas tienen impacto en todas las áreas. Entonces, vamos a colocar ejemplos. Desde las herramientas que estamos utilizando, como pudiera ser, por ejemplo, el SIJUF, el SPOA, el SIGIP, y que nos permiten la gestión de alguna manera, mejor o peor, es igual, pero que nos permite de alguna manera nuestra actividad laboral, pero a eso súmele otros elementos que, no siendo de la misionalidad, impactan el tema de las herramientas. Entonces, por ejemplo, el fiscal que usa tecnologías personales
herramientas personales, instrumentos personales para el cumplimiento de la actividad pública. Y entonces piense usted que a través de esa herramienta que él está utilizando, ingresa un ataque a la organización determinada de expedientes y demás. Entonces ahí viene un tema de, oiga, un momentico, herramientas personales o herramientas institucionales, herramientas empresariales públicas, herramientas empresariales privadas. Es decir, aquí cómo está funcionando todo este gran esquema en el torno al uso de las propias herramientas, herramientas que sin ellas lógicamente no podemos dar ese salto a la transformación digital. Conectividad, decimos, ahí tenía un enlace que les iba a colocar, pero ya los tiempos no me dan, para determinar allí a través de un mapa que tiene el Estado colombiano, cuál es el nivel de conectividad que hay en Colombia, y entonces pues ya ahí nos daríamos cuenta, accediendo a ese enlace, que los niveles de conectividad pues no son, si bien es cierto, son importantes, pues todavía hay gran parte del territorio colombiano que no está conectado. Ese proceso de transformación, desde lo que significa la justicia, allí al lado de la Fiscalía General de la Nación, pues debe estar necesariamente enlazado, integrado en el proceso de transformación del Estado desde la política de gobierno digital. Por eso aparecen allí que las ramas legislativa, la judicial, los órganos de control, los autónomos e independientes del Estado, pues deben incorporar las tecnologías, implementar la política de gobierno digital desde el esquema de colaboración armónica establecido en los artículos 113 y 209 de la Constitución. Es decir, la Fiscalía no es aislada, ella se tiene que relacionar con autoridades públicas del Ejecutivo, con autoridades de los órganos de control, puede ser la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría, es decir, con la Registraduría. En ese orden, ese gran esquema, pues debe necesariamente participar de una integración desde elementos comunes. ¿Y quién los da esos elementos comunes? Pues probablemente los vamos a encontrar en el marco de la política de gobierno digital. Y allí aparecen pues una política muy fuerte desde hace muchos años, liderada por el MINTIC, donde aparecen unos lineamientos, estándares, para darle a esos dos grandes componentes de la política, que son tecnologías para el Estado y tecnologías para la sociedad, unos habilitadores de arquitectura, seguridad, privacidad, servicios ciudadanos digitales. Allí en la rama ejecutiva ya tenemos autenticaciones digitales a través del Servicio Ciudadano Digital de Autenticación, prestado por la Agencia Nacional Digital. Hay interoperabilidad, prestado por la Agencia Nacional Digital. Hay una carpeta ciudadana que está también allí en el marco de los servicios ciudadanos digitales. Esas son regulaciones que han salido en los últimos años y que van a ser regulaciones muy importantes para el esquema de uso de tecnologías por parte de todas las autoridades públicas en Colombia. ¿Listo? Entonces, ya con ese gran esquema, he intentado correr los últimos minutos para lograr los objetivos en tiempo. Con ese gran esquema, entonces nos colocan al frente de nosotros esa diapositiva, ese slide donde dice SPOA. Entonces, usuario y contraseña. Y ahí, cuando ingresamos, preguntémonos, ¿esto cumple con absolutamente todas las características que se están explicando del proceso de transformación? Si lo es así, pues maravilloso. Si no, probablemente tenemos que hacer pues un ejercicio pues, de ajuste, un ejercicio de mejoramiento en cuanto a ese conjunto de los elementos. Bueno, señores, pues muchas gracias. Ya hasta aquí me habían dicho 1 hora. Yo soy muy juicioso con los tiempos. Son las 5 de la tarde en punto. Doctora Zaira y doctor Jesús, muchas gracias. Si hay preguntas, pues estamos aquí a disposición para lo que consideren. Claro que sí, doctor Marco. Realmente para la Asociación Nacional de Fiscales es un gusto contar con usted, con esa interpretación tan clara y pues que ha sido realmente muy acorde con esta nueva normalidad que a todos los funcionarios públicos, a quienes son en este caso receptores, y usuarios de la Administración de Justicia, pues es importante conocer y pues en este contexto la claridad, sobre todo el tener en cuenta el nuevo eje de conectividad, de justicia digital, pero particularmente y pues realmente la charla ha estado muy clara
estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook de la Asociación Nacional de Fiscales. Quisiéramos, doctor, particularmente usted, ¿qué apreciación le da al hecho de que a través de la Fiscalía General de la Nación precisamente se estén generando, de hecho, desde antes de la pandemia, todo el proceso de digitalización? ¿Usted considera que es posible esa unión entre derecho, tecnología, acceso a la justicia y garantía a los derechos de las víctimas? Sí, totalmente, una pregunta muy interesante, totalmente compatible. Es decir, no es que podamos hacerlo, sino que tenemos el deber con las nuevas generaciones de hacerlo. La justicia del siglo XXI es la justicia por medios digitales. La transparencia del siglo XXI es por medios digitales. Claro, estamos en un proceso. Perdón, estamos en un proceso y ese va a ser un proceso que requerirá de una transición. Es decir, nosotros no podemos hacer un proceso de transformación de la noche a la mañana, sino que debemos pensar en periodos de transición que permitan dar esos pasos tan importantes. La pandemia nos ha obligado, dicen que enviaban por ahí algún tipo de meme que decía que cuál fue el elemento de transformación de su organización y aparecía la pandemia. Claro, el que no se transforma en la pandemia, pues imagínese usted. Precisamente por eso es tan importante ese decreto expedido este año que permitió de una manera masiva el uso de tecnologías en la administración de justicia. Si no hubiera sido por esto, pues si bien ya teníamos unas normas, pues ese decreto lo que hizo fue impulsar el uso de tecnologías en todas las áreas de la justicia. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a encontrarnos, primero, con que tenemos todavía procesos rezagados de ley 600. Esos procesos de ley 600 se manejan bajo unas características, bajo un trámite, bajo una ritualidad diferente al proceso de ley 906. Es decir, son por su naturaleza misma, esos dos procesos, pues son diferentes, no son compatibles. ¿Eso qué equivale? A que si pensamos en un proceso de transformación, debemos entender esa primera realidad, que todavía tenemos unos procesos rezagados y que también tenemos un proceso que nos da la ley 906. Segundo, que probablemente debemos pensar en sistemas de tránsito entre esas legislaciones para la gestión de la información. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hoy presentar una denuncia. Esa denuncia yo entro a una página web y la presento y allí ya queda incorporado en el sistema de información esa denuncia, a tener que ir al proceso de ley 600, donde la denuncia fue presentada en una hoja que si yo llego y la pico aquí en el sistema de información, pues ya estoy perdiendo la originalidad de ese documento que fue la denuncia, ¿verdad? Y en ese orden, ¿qué es lo que termina haciéndose? Escaneando el documento para poderlo tener allí. La pregunta es, ¿ese escáner qué tipo de características tiene para poder gestionar esa información? Entonces, mire que vamos a tener procesos antiguos, procesos de los que se siguen por ley 906 hasta ahora, y los procesos nuevos que lleguen, ¿vale? De tal manera que, entendiendo esas diversas dinámicas, podamos diseñar alternativas que le permitan dar esos pasos importantes que viene dando las instituciones, y particularmente la Fiscalía ha dado unos pasos muy importantes en torno a esto, y que permitan de alguna manera cumplir con las características propias de la ley 600, con las características propias de la ley 906, con las características propias de los procesos de transición, como puede ser el de la justicia transicional. Entonces, en ese orden, es un deber que tenemos para con las nuevas generaciones dejar una estructura de justicia digital muy clara. Hoy por hoy, usted le pregunta a un joven que vaya a hacer una fila porque le robaron el celular en la esquina y él dice, prefiero no cobrar el seguro porque yo no me voy a ir a hacer una fila de 6 horas para que me digan que qué voy a hacer allá a presentar una denuncia. Entonces, no, hoy por hoy ellos ya lo pueden hacer por medios digitales, y las nuevas generaciones
nuestros hijos, pues seguramente a la vuelta de 15 años, 20 años, pensar en que tengan una carpeta de 300 folios, ir a darle un lado a otro, para ellos eso ya no va a entrar en la cabeza. ¿Por qué? Porque el uso de tecnologías es un elemento esencial del siglo XXI. La sociedad de la información está apalancada en el uso de tecnologías y la justicia pues no puede quedarse atrás precisamente. Por el contrario, debe dar esos pasos que le permitan, entre otras cosas, ser más eficiente, ser más eficaces. Claro, doctor, usted en efecto hablaba de la interoperabilidad y que debe ser tanto a nivel interno como a nivel externo. Hay, entre otras, muchas, sobre todo a nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este momento trabaja todos sus archivos de carácter digital. Sin embargo, para el contexto colombiano, ¿usted cuál considera que es esa principal falencia a la hora de digitalizar o de ingresar a la era de la virtualidad judicial? Hay muchos factores, es decir, yo siempre coloco, yo vengo dando estas clases desde hace varios años y entonces siempre lo miraban, ese profesor es el de las tecnologías. Y entonces se le dañaba la impresora, llamen al profesor Marco. Esto no tiene nada que ver con eso. Ahora yo creo que una de las dificultades, o mejor, más que dificultades, retos a los que nos enfrentamos, la pandemia que ha traído, ha disparado totalmente esto. Entonces, ¿de qué debemos hablar ahorita? Uno de los elementos más importantes va a ser la formación. La pandemia nos puso a todos a trabajar en la casa. Los abogados están trabajando en la casa, los fiscales están trabajando en las casas. Es decir, todos estamos trabajando desde el uso de tecnología. Si no fuera por las tecnologías, muchos de los elementos de la vida se hubieran frenado y hubiera sido peor el enfrentar este momento histórico que estamos enfrentando. Pero lo hemos podido sortear de alguna manera desde el uso precisamente de tecnologías. Yo creo que va a ser muy importante el tema de formación. Cuando ya tengamos ese elemento de la misma manera, debemos entender que hay un derecho que tienen los ciudadanos y es el derecho a que las instituciones públicas se articulen, que las instituciones públicas sean eficientes, sean eficaces. Y ahí es donde aparecen elementos como el que tú mencionas tan importante, que es el tema de la interoperabilidad de los sistemas de información tanto al interior como hacia el exterior. Si no hay una verdadera articulación de proyectos, de procesos y demás, pues vamos a tener problemas en torno precisamente a esa implementación de los pocos recursos, a esas inversiones que en últimas no son grandes, sino son pequeñas inversiones, pero que si al mismo tiempo de que son pequeñas no las podemos realmente destinar a lo que realmente corresponde, si no conocemos lo que ya tenemos, hacemos repetir procesos, pues todo eso hace generar dificultades, retrasos y más dificultades. Ahora tenemos un tema muy importante que es ¿cuál? Tenemos un tema muy importante y es que la pandemia nos ha hecho avanzar. Ahora ya no tenemos que decirle a la gente que el internet funciona y que es bueno hacer una videoconferencia. Ahora no tenemos que decirle que sí es posible hacer una audiencia por medios digitales. Es que si no la hacemos, no trabajamos. ¿Me hago entender? Es decir, ese proceso se ha avanzado, pero es un proceso que se ha avanzado a las malas. A las malas en el sentido que nos obligaron a hacerlo. Debemos incorporar esto como un elemento natural de nuestra vida normal, del ejercicio propio de los derechos, de que detrás del uso de tecnología, repito siempre, debemos garantizar pues unas características propias para que en el marco de los sistemas de información los diversos ciudadanos puedan ejercer los derechos en el marco de cualquier actividad. Y en ese marco de cualquier actividad, doctor, habría que precisarse con la virtualidad, con el desarrollo de todas estas audiencias y teniendo en cuenta esa formación suya en derecho y con todo en relación con las tecnologías, ¿considera usted que podría llegar a vulnerarse en algún momento, particularmente en materia penal, el principio de publicidad, principio de inmediación a través de estos usos o desarrollo de las diligencias virtuales, digamos, teniendo en cuenta el contexto que se ha planteado el día de hoy? Pues mire,
es muy importante. Claro, habría que mirar el asunto puntualmente sobre el que se ha dado o se diera esto que preguntas. Pero lo que sí está claro es que en el marco de los procesos penales hay unas garantías. Hay unas garantías que se deben respetar. El solo hecho de hacer un control de legalidad, si usted hace ese control de legalidad debe tener unas garantías. El solo hecho de la propia audiencia es presidida por un juez, por un fiscal, ¿sí? Debe garantizarse autenticidad, por ejemplo, de esas comparecencias. Esas comparecencias incorporan unas decisiones. Esas decisiones deben garantizarse integridad. Debe garantizarse disponibilidad. Hay comparecencias de sujetos procesales como puede ser un testigo, una víctima, que hay que garantizar unos elementos, pero también, por ejemplo, el defensor de un imputado tiene derecho a acceder a un conjunto de elementos para poder ejercer la defensa. Esos elementos deben tener unas garantías. Claro, cuando esas garantías de las que estamos hablando no se materializan en la relación por medios digitales, pues hay una vulneración a los derechos y eso puede generar, pues de alguna manera, dificultades, inconsistencias en la materialización de la actividad final, que en últimas es la administración de justicia. Entonces yo sí veo que, pues dependiendo del asunto y a partir del análisis que hagamos ahí de todos esos elementos, se podrían llegar o no a dar. Doctor Marco, desde la Asociación Nacional de Fiscales reiteramos nuevamente los agradecimientos por esta excelente conferencia acerca de la justicia digital, la transformación y precisamente pues que sea una oportunidad para invitar a todos nuestros colegas fiscales que se encuentran en todo el territorio colombiano, pues para que se vinculen a la Asociación Nacional de Fiscales. Nosotros continuaremos adelantando estas jornadas académicas. Reitero el agradecimiento desde la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Fiscales. Esperamos poder contar nuevamente con su participación. Bienvenido a la Asociación Nacional de Fiscales, una excelente presentación, y pues a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, les invitamos a que visiten nuestra página web, asociacionnacionaldefiscales.org, nos sigan en Twitter como Asociación Nacional de Fiscales y en Facebook. Doctor Marco, un gusto tenerlo con nosotros y para todos, feliz tarde. Muchas gracias.